Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Librísimo. Soy Cristina Jurado y antes de empezar os animo a seguirnos en YouTube y también en iVoox para no perderos nuestras próximas entrevistas, recomendaciones y novedades del género. Ya sabéis que vuestros comentarios y vuestro apoyo ayudan muchísimo al programa a seguir creciendo. En el episodio de hoy nos adentramos en territorios inquietantes junto a Isabel del Río, que viene a presentar Lo que no veo en el bosque, una novela que mezcla distopía y folk horror publicada por Runas. Isabel es licenciada en Filosofía por la UAP, autora de novela, relato y poesía, es agitadora cultural y librera, imparte talleres de escritura en distintos centros cívicos y culturales y realiza toda clase de actividades para incendiar la pasión por la lectura. Colabora en revistas digitales de géneros fantásticos como Librújula y desde su primera novela, Casa de Títeres, ha publicado, entre otras, La Casa del Torreón, La Vidente de la Luna Llena, El Señor del Viento y En la Casa de Icelo, así como Mare, novela que viaja desde la ciencia ficción hacia el terror, ganadora del 10º Premio Imperdible 2023 y finalistas de los Ictineo. Su novela Madre, que es la versión en castellano de Mare, no es una traducción, sino que nació al mismo tiempo que su hermana a través de las distintas voces de sus personajes. También ha publicado Rojo sobre Negro y su secuela, La ausencia de todos los colores. Os dejamos ya con nuestra charla con Isabel. Bueno, pues bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, nerviosa. Bueno, no te preocupes que aquí no nos comemos a nadie, ya sabes que esta es tu casa. Te lo iba a decir al final, pero bueno, te lo digo ya al principio y ya nos lo quitamos. Esta es tu casa. Aquí hablamos de las novedades editoriales. Estoy muy contenta porque cuando vi que tu novela, Lo que no veo en el bosque, le estoy mirando de reojillo porque seguramente con esta cabeza que yo tengo voy a decir lo que veo en el bosque. Ya me veo yo venir a mí misma. Entonces es lo que no veo en el bosque. Es una novela que sale, lo he dicho ya en la entradilla que ya he grabado para presentarte, sale con Runas. Y a mí me gustaría hablar de lo primero que se encuentra el lector o lectora cuando se enfrentan al libro, que es, aparte de la portada, evidentemente, en cuanto a lo literario, es el título, que yo creo que de ahí vamos a sacar muchas cosas muy interesantes sobre esta novela. ¿De dónde viene el título Lo que no veo en el bosque? En realidad, yo los títulos, o sea, a mí los títulos se me dan fatal, ¿vale? Pero fatal, 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 horrible. Entonces, una cosa que me gusta mucho es escribir poesía. Uh-huh. Y muchas veces, pues es aquello que estás caminando, me encanta caminar por el bosque, y muchas veces estoy caminando por ahí, de pronto me paro, saco el móvil o saco la libreta y tomo notas. Uh-huh. Y en una de esas notas, precisamente, fue Lo que no veo en el bosque, Ah. tal cual, porque estaba yo con mi familia paseando y todo el rato estábamos escuchando una especie de pájaro que no parecía un pájaro. Y lo buscábamos, lo buscábamos, lo buscábamos, no lo encontrábamos y ya empezamos, mi hijo y yo, a elucubrar qué podía ser ese sonido. Además nos daba la sensación de que nos perseguía algo, ya nos empezamos a emparanoiar nosotros solitos. Y dije, vale, digo, perfecto, digo, o sea, esto me lo guardo, ¿sabes? Porque es esa idea de que estás ahí pero no lo ves, pero al mismo tiempo es lo que te imaginas y lo que no ves. O sea, no es solamente el concepto de ver de ojos, ¿no? Sino el concepto de ver con la mente. Yo, de hecho, esto, ahora que estabas hablando, no sé quién, una vez en alguna entrevista, no sé si es alguien que yo misma he entrevistado o algo que he leído, decía que realmente lo que nos puede dar miedo o una sensación de inquietud no es necesariamente la oscuridad total, porque ahí no ves nada y puedes imaginarte muchas cosas. Pero el que haya oscuridad a lo mejor y puedas ver algo, pero no acabes de ver esas formas, no las acabes de definir, es quizás
incluso más, bueno, inquietante que, pues eso, que no veas absolutamente nada. Y entonces es un poco eso, que puedas ser capaz, ¿no? Como anticiparte que hay algo que no sabes definir, que está un poco fuera de tu control y es como, bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo y que es lo que te puede resultar chungo, ¿no? Es un poco por ahí por donde van los tiros. Y la mayoría de veces, cuando tenemos miedo, es peor la anticipación Mm, que no lo que luego sucede, ¿no? Es como ujú, cuando el niño que no quiere ponerse una vacuna exacto. realmente está sufriendo mucho más Sí. por lo que se está imaginando que le va a pasar, que no luego cuando le pone la vacuna dice, ah, pero ya está. O Mm, sea, ¿en serio era casi. esto? Ujú, Claro, muchas veces es eso, es no saber qué es lo que nos espera. ujú. Y bueno, nos has dicho más o menos dónde aparece un poco la idea, que es en ese, bueno, pues en esas caminatas con tu familia, en el bosque y tal. Pero ¿tú te acuerdas aproximadamente de cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se te ocurrió la semilla de la que viene la idea? Claro, pero una cosa es la idea del título y otra cosa es la idea del De la libro. novela me refiero, sí, sí. De la novela. Sí, porque claro, cuando me vino el título a la cabeza, yo la novela ya la tenía más o Ah, menos vale. fraguando. Y claro, por eso dije, apuntemos porque aquí está, Vale, ¿sabes? vale. Aquí está, porque Muy yo en los bien. títulos soy terrible. Pero realmente esta novela no aparece en un momento determinado, sino que digamos que yo tengo una carpeta, esto lo he explicado varias veces, yo tengo una carpeta en la que tengo muchas ideas de hace muchísimos años, Ujú, ¿vale? Fragmentos de historias, ideas que se me han ocurrido, personajes, cosas así. ujú, Y esta historia tiene dos voces, en realidad tiene tres, pero tiene dos voces principales, ¿no? Que son dos mujeres. ujú. Y estas dos mujeres eran dos personajes de dos historias diferentes, que llevaban ahí desde el 2008, perdidas. Mm, Y yo de vez en cuando miro esa carpeta, porque a veces es aquello que encuentras algo interesante y dices, wow, mira, ujú, rescatemos esto. ujú, O a veces simplemente es un fragmento o una imagen que tuviste en un momento dado, ¿no? Pero ujú, recuerdo que en ese momento, en el momento en que estaba así, las dos como que confluyeron, ¿no? O sea, para mí fue muy normal no haber escrito la historia de ninguna de las dos porque se necesitaban la una a la otra mm, para ujú. explicar la historia que tenían que Sí. explicar, Ujú, ¿no? ujú, Y entonces me sucedió que cuando empecé a escribirla, para mí la protagonista de la historia era Eloís, ujú, que es la mujer que empieza la historia. ujú. Eh, em, pero no me gustó nada la voz que le puse, no la soporté, o sea, me pareció una pava insoportable, o sea, la cosa más terrible que os podéis echar a la cara. Llevaba 50 páginas, hice así, lo arrastré a la papelera y dije a freír espárragos todo. Ujú, Y realmente fue porque lo estaba contando todo con una parsimonia, le faltaba cabreo, no sé cómo decirlo, a sí. la situación que estaba viviendo, que es Ujú, lo que la hace, o sea, para que una historia tenga motor, para que arranque de verdad, ujú, tiene que haber algo ahí dentro, sino qué ujú, narices te está haciendo moverte, ¿no? Pues ujú, era aquello que decías, sí, sí, tú estás diciendo todo esto, pero no veo dónde estás tú ahí para moverte, ¿no? ujú, Entonces tuve que cambiar el enfoque, lo puse en primera persona mm, y fue ella misma la que nos relató qué estaba pasando, qué había pasado ujú, y hacia dónde iba y por qué, ujú, ¿no? Y entonces ahí dije, vale, ahora sí que te he pillado, ahora sí que entiendo quién eres, ujú. pero ahí fue cuando vi que la otra voz no tenía que ser secundaria, que tenía que ir a la par Ya. y me di cuenta de que faltaba una tercera. Ajá. Y nació la tercera voz, porque la Ujú. tercera voz sí que nació cuando estaba escribiendo la historia. ¿Cómo Yo cuánto? aquí explicando cosas, pero sin dar demasiado detalle. Sí, ¿no? Pero eso es lo interesante, ¿no? Esos son los entresijos que nos gusta, la chicha que nos gusta, de la que nos gusta hablar. Y ¿como cuánto tiempo tardaste en completar la historia? Porque, bueno, ahora mismo estamos hablando, cuando este episodio salga, ya acabará de haber salido tu novela, pero bueno, estamos grabando unos días antes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste a escribir esta historia, te empezaste a dedicar a ella hasta ahora? A ver, claro, esto ya depende si lo contamos desde el 2008. Claro. Entonces sí, entonces es tiempo.
No, a ver, esta historia en concreto la escribí en una de mis temporadas en cama, que a veces pues me pongo mala y me toca quedarme ahí postrada. Fueron 2 semanas, 3 semanas. Y claro, ¿qué haces estando en la cama confebradas y sin saber qué hacer? Pues lees y escribes, o Ya. sea, no. Entonces, claro, eran jornadas de dormir y escribir, dormir y escribir. Así que en el tiempo que estuve enferma, porque yo soy de las que la historia la vomita y después se pone a trabajarla, ¿no? Ya. Porque realmente es lo que decía, escribí 30, 50 páginas, no me gustaron y las tiré, porque dije, mierda, basura, no vale, ¿no? Pero después sí que me puse más en serio y donde sí que me quedé un poco más encallada fue cuando tenía que escribir el final, porque sabía dónde terminaba, ya lo había visto, sabía dónde quería ir, pero no quería meterme en ciertos entresijos que me iban a estropear la dinámica de personajes. Entonces, claro, ahí ya entró, digamos, un poco el hecho de lectora cero, explicar las cosas, intentar tal, y al final sí que salió, pero realmente, digamos que en un par de meses la historia en sí estaba escrita. Lo que pasa es que luego me pasé un año entero, pues, arreglándola, reescribiéndola, Reescribiendo. notas de este lector, notas del otro, ¿sabes? O sea, claro, al final yo siempre digo que para mí todo empieza aquí, antes de ponerme a escribir. Tengo una temporada de mucha documentación, de leer muchas cosas, etcétera, etcétera. Luego empieza a gestarse la historia y me puedo pasar años con esa Claro. gestación hasta que en la cabeza dice ahora, ¿no? Luego me pelea con la voz, que suele ser lo más complicado para mí, hasta que no encuentro la voz de quien está explicando la historia. Ya. Es tal, pero en el momento en que la encuentro, lo saco todo de golpe y después ya viene corrección, si es necesaria documentación más hilada, más puntual, porque has hablado de no sé qué y tú te acuerdas que leíste de esto, pero no estás segura de si tal, ¿sabes? Estas cositas, que a mí me parecen súper divertidas, pero hay gente que dirá, menuda. Eso es también parte de la belleza de escribir, creo yo. Bueno, no, es lo que yo pienso, porque mucha gente piensa que escribir es algo como muy estático. En realidad es una actividad muy dinámica porque es reescribir continuamente, cuestionarte muchas cosas, hay muchos cambios, hay mucha mutación. Entonces yo lo veo como algo muy, muy plástico, muy creativo, muy, como he dicho antes, muy dinámico. No es una cosa. Y además, la gente piensa que es todo muy lineal y realmente no es así, porque muchas veces te centras en un fragmento que dices, bueno, esto al final se va a leer un poco como de pasada, pero es que tú te obsesionas con eso y tienes que, me acuerdo, yo hablar directamente con un amigo mío matemático porque quería que una cosa de probabilidad, a ver, que fuera, no vaya a ser que un matemático o una matemática lea esto y Lo diga, lea y me diga algo. exacto, y diga, esto no es posible. Entonces, todas estas cosas que son un poco obsesivas, pero nosotros a lo mejor necesitamos saberlas, ¿no? Necesitamos, como digo yo, anclarlas, ¿no? Tienes que anclarlas y es lo que tú dices, lo de documentarte, a veces obsesionarte con cosas pequeñísimas como, pues, ¿qué es lo que se comía en la época de los años no sé cuántos, en no sé dónde? Porque quieres que sea creíble o no, a lo mejor no. Y entonces, para hacerlo no creíble, tienes que desviarte y para eso tienes que saber qué había pasado. Entonces, yo esto lo entiendo perfectamente y creo que es uno de los grandes atractivos de leer. Pero bueno, es también que habrá gente que dirá, bueno, madre mía. Y claro, porque leyendo un poco también sobre. O sea, nosotros nos vamos a centrar en lo que no veo en el bosque, pero es verdad que no podemos también abstraernos a cosas que ya has escrito. Y según tengo entendido, vamos, yo no soy experta en tu obra, pero de lo que he leído y lo que he podido recabar, sí que es verdad que hay una gran o le das importancia o tiene cada vez, no sé si cada vez más, pero por lo menos en varias de tus obras, tiene gran importancia la naturaleza. La naturaleza no necesariamente como algo bondadoso, sino algo complejo, vamos a dejarlo en complejo, muy complejo, que a lo mejor no es lo que parece muchas veces, ¿no? Me gustaría saber por qué sientes esa atracción hacia la naturaleza, qué te hace utilizarla a veces como escenario, a veces como
casi otro personaje casi más, o para crear una cierta atmósfera. ¿Qué es lo que, por qué? ¿Qué es el por qué? ¿Por qué? Me ¿Por qué? encanta la pregunta, ¿por qué? A ver, quiero decir, a ver, la naturaleza es básica, Claro. ¿no? O sea, realmente sin naturaleza nosotros no existimos. Ujú, Por mucho que la gente quiera pensar que somos superiores a todo y que, no sé, con ordenadores y IA y cosas de estas vamos a conseguirlo todo, ujú, si no hay naturaleza nos asfixiamos, no tenemos nada para comer, no tenemos nada para beber, ujú. aparte de que nosotros mismos seamos naturaleza, Ya. ¿no? Para mí, claro, todo esto es básico, pero aparte para mí, los bosques es el lugar donde yo me pierdo y donde me recupero, Ujú. ¿no? Cuando ya no puedes más y estás en plan de, uff, el mundo ¿no? Te iba a decir aclapara, pero ahora no me viene la Te palabra. come, ¿no? Casi, ¿no? Te sobrecarga Real, mucho, ¿no? claro, realmente es donde yo me escapo. Yo me Mm, escapo al bosque, a caminar, a perderme en verde. Siempre digo, a perderme en verde. mm, Pero también es verdad que a mí siempre me han fascinado los cuentos clásicos, el folclore. Y si nos fijamos en los cuentos clásicos, el bosque es tanto refugio ujú, para niños que se escapan para mujeres sabias o brujas. ujú, Um, pero también es el lugar donde vive el lobo feroz, mm, donde puede estar esperándote una casa de chucherías que no deberías tocar ni en broma y esas cosas. ujú, Entonces, al final es eso, siempre para nosotros en nuestro pasado siempre ha estado esa doble cara del ujú, bosque, ¿no? De la madre tierra, que puede ser buena, puede ser mala, o ni siquiera puede ser ni una cosa u otra, porque esos valores son humanos. ujú, Realmente simplemente es el ciclo de la vida y el grande se come al chico y el chico que consigue escapar, pues mira, se salvó. ujú, Entonces, y la evolución de toda la vida y realmente el ser humano nos hemos quedado aquí tal y como somos y no hemos ido hacia nada más realmente porque nos hemos encapsulado, ¿no? ujú. Entonces, a ver. Y bueno, en concreto en esta historia, como bien dices, empieza con una mujer, Eloís, perdón, que huye, según dices bueno, se dice en la página en la presentación que hay en la editorial, huye de su vida y digamos que deja un poco la ciudad, bueno, deja un poco, no, la deja totalmente, deja la ciudad para volver a un pueblo que es el pueblo de sus abuelos y ahí pasan cosas, bueno, digamos que insólitas o extrañas o que a lo mejor no es lo que uno esperaría cuando vuelve a un pueblo, pero claro, que a mí uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué es lo que la gente se espera cuando... O sea, ahí también hay una serie de expectativas, ¿no? Que se rompen. Y hay una conexión con una amiga de la infancia, con Clara. Entonces me gustaría que me nos hablases, porque claro, lo que podemos leer de la novela que está disponible en la web de la editorial es el principio y podemos conocer un poco a Eloís. Y bueno, hay también otro personaje femenino que es Marla que se menciona, pero bueno, yo quería centrarme más en quiénes son Eloís y Clara. ¿Nos podrías explicar un poco quiénes son? Eloís y Clara son estos personajes que Dos personajes estaban de en la la novela. carpeta. Lo que pasa es que han cambiado muchísimo. O sea, Sí, realmente de lo que yo tenía escrito a lo que acabó siendo, cambiaron una barbaridad, pero claro, es lo que pasa cuando claro. dos personajes interaccionan entre ellos y mezclan mundos. El mundo de Lois era un mundo distópico, una ciudad represiva, pero al mismo tiempo no, porque depende del punto de vista, ¿no? Por eso Mm, está también Marla ahí, para ujú, jugar con los puntos de vista. ujú, Un lugar donde se habían despertado monstruos, para llamarlos de alguna manera, y los seres humanos tenían que defenderse de ellos. ujú, Bien. ujú, El mundo de Clara era un mundo natural, en el bosque, justamente lo contrario, pero era un mundo donde había magia, donde había espíritus y donde también habían criaturas que habían surgido. mm.
intento no dar demasiada explicación. Ujú. Entonces, claro, mezclé esas dos historias porque realmente a mí me parecía que tenían mucho sentido juntas. O sea, separadas eran como aburridas. En cambio, cuando se juntaban tenía sentido lo que sucedía en un lado y en el otro. Era como que se retroalimentaban. Ajá. Entonces, es de ahí de donde nacieron, ¿no? Y para mí ellas dos son como las dos caras de una misma moneda, porque al final han sufrido mucho, les han arrebatado cosas, realmente han cambiado profundamente, pero cada una se lo toma de una forma distinta. ¿No? Existe aquello que dicen que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo te lo tomas, ¿no? Ya. Pues realmente es eso, cada una ha decidido tomarse las cosas de una manera, ha decidido vivirlas de una manera, porque al final muchas veces no tienes tampoco elección para tomártelo de una manera u otra, ¿no? Dependerá también de lo que tengas por dentro. Y ves ese reflejo en ellas y cómo al encontrarse cada una de ellas, ¿no? Encuentra, no vamos a decir tampoco consuelo, pero encuentra cómo encajar en su propia vida. Y luego ocurre algo cuando Eloís está, digamos, de camino al pueblo, sucede algo y luego nos enteramos, bueno, también aparece en la información que hay en la web de la novela, se habla de la desaparición de una niña. Hay una desaparición. Y entramos de nuevo un poco, conectamos de nuevo con lo que tú hablabas de la naturaleza, ese espacio, ese escenario que vemos en muchos cuentos donde hay cosas maravillosas, pero también pueden suceder cosas terribles. No necesariamente porque la naturaleza sea depredadora en sí, sino porque puede ser el lugar donde se oculten otras cosas o pueda servir para que fuerzas ajenas, terceros, puedan ocultarse o puedan utilizarlo como iba a decir un tablero de juego, ¿no? Como el lugar donde poder campar a sus anchas, porque a lo mejor en otros lugares no pueden, más cerca de la civilización, sea en un pueblo o sea en una zona urbana, ¿no? Entonces es un poco como un lienzo donde pueden pasar muchas cosas. Necesariamente no tienen que ser malas, pero tampoco tienen por qué ser buenas. Pueden ser cosas, como yo digo, complicadas, ¿no? Y ahí es donde entramos en el tipo de obra de la que un poco podríamos hablar que es una obra fantástica donde la ciencia ficción se mezcla con ingredientes de otro tipo, como el terror o como lo insólito, ¿no? Claro, esta obra, digamos que tú dirías que supone una evolución dentro de las temáticas que tú sueles tratar y hacia dónde. Yo diría que sí, que sí que es una evolución, porque realmente yo he hablado de bosques otras veces, lo que pasa es que no desde la misma perspectiva, no hablando de los mismos temas. Exacto. Que eso también lo digo mucho, digo, a ver, quieras o no, orgánicamente mi obra evoluciona según yo voy creciendo, voy viviendo cosas distintas y mi mente también va cambiando, igual que ciertas cosas que quizá antes consideraba y ahora las considero de otra manera. Todo esto va cambiando y se nota, ¿no? En lo que escribo. Pero una cosa que, por ejemplo, yo no me había atrevido nunca, y mira que siempre he sido súper forofa del género, era escribir ciencia ficción. O sea, yo sí que, claro, sí que escribía suavemente distopía, ¿no? Dentro de mis libros, pero yo siempre decía que era fantasía oscura, terror, ¿no? O sea, estos juegos más... que sí, que puede pasar en un futuro, pero no te voy a decir ni cuándo pasa, ¿no? Exacto. Pero cuando escribí Madre, digamos, me metí ahí con toda carne en el asador, ¿sabes? O todo el tofu, diría yo. Pero, claro, luego a partir de ahí ya abrí las compuertas y fue como, para mí ya es como intentar reprimir ciertos componentes ya no tiene ningún sentido. Ya. ¿No? O sea, antes vigilaba mucho sobre qué hablaba, me fijaba mucho. Nunca he sido una persona de escribir por etiquetas, o sea, escribir pensando, ahora voy a escribir un libro de fantasía. No, pero sí que es verdad que en cierta manera se evitaban ciertas cosas porque ahí pues no tenían sentido según
mi cabeza de la época, ¿no? Ujú. Pero ahora mismo no tengo ese constreñimiento, no tengo esa necesidad de encajar, ¿no? Ujú, ujú, Y eso provoca que pueda escribir de cualquier cosa y que ujú, realmente cualquier recurso que en ese momento considere que es buena para la historia y que va a ayudar a desarrollar ciertos aspectos, ciertas temáticas y ciertas preocupaciones, porque al final yo siempre lo digo, que yo cuando escribo lo que escribo son emociones y preocupaciones que noto a mi alrededor. ujú, Entonces, claro, ¿cómo no mezclar todo eso, ¿no? ¿Cómo ujú, no mezclar el tema de la naturaleza, el tema de la tecnología, el ujú, tema de la medicina, el ujú, tema de las grandes empresas, el tema de los pueblos abandonados, el tema de los antepasados? ¿Cómo no mezclarlo mm, en la época que estamos viviendo, exacto. ¿no? Entonces, al final está todo ahí. Y yo creo que la evolución lógica es esa, ¿no? O voy para allá o no sé ya no sé, no sé. Bueno, Me juntaré letras y ya está. no, pero está muy bien porque también eso refleja que eres una autora versátil, que no te quedas encajada en una determinada, en un marco determinado, sino que bueno, que puedes ampliar tus miras y eso se refleja en tu obra. Eso yo creo que es siempre positivo, ¿no? Siempre suma. Estuve leyendo algunas entrevistas que has concedido, algunas de hace algún tiempo, pero también he visto que se podían aplicar bueno, a tu momento actual. Y hablabas de algunas autoras de referencia. Hablabas de Angela Carter, de Shirley Jackson y de Daphne de Maurier. Me gustaría saber, en esta en concreto, en esta novela, aplicada en esta novela, ¿qué hay de esas autoras en esta novela? Si es que hay algo. O a lo mejor te han servido como, pues, como contrapunto para hacer algo completamente distinto. A ver, yo siempre digo que cuando has leído mucho o has consumido mucho Mm, ah, la mente de otra persona, quieras o no, eso ya forma parte de ti. mm. Ya Es- no puedes quitarlo de Ya, ahí, ¿no? eres Y tuya. sí que es verdad, y sí que es verdad que, por ejemplo, Angela Carter es la reina de Sí. darle la vuelta a los cuentos de hadas y convertirlos en grotesco, pero al mismo tiempo grotesco porque demuestra demasiadas verdades que no queremos ver, Mm, ¿no? sí. Eso está en el libro. También Shirley Jackson es la jefaza de decirte, oye, que te sientes muy tranquilo en tu casa, tú tranquilo, que ya no, ¿vale? Mm, ujú, Vas a ujú, ver cómo las cosas normales y cotidianas de pronto ya no son tan amables y ujú. tan cómodas. Ya. Eso también. Y con Daphne du Maurier tenía ese punto que es que ni siquiera, o sea, claro, si habéis leído relatos suyos, porque claro, sí, está Rebeca, tiene sus novelas, pero a mí me tiran muchísimo los relatos. Ujú, Y tiene relatos que son... claro, a ver, podíamos hablar, por ejemplo, de los pájaros que Hitchcock llevó al cine, pero que luego si lees el relato no se parece más que porque hay pájaros, ujú, ¿vale? ujú, Y causan ese ujú, agobio. Pero ella al final lo que hacía mucho era reflejar un problema social, un problema a partir de esa deformación y de ese horror. Es que no siempre escribía terror Daphne du Maurier. ujú. Entonces, era más es que Angoscia Nagit, ¿Como no me viene angustia en o castellano. ansiedad Sí, o...? sí, y esa sensación, ¿no? Que se te clava en el pecho y dices, Ujú. hay algo que me está Que dando me vueltas ahí, perturba pero no. y no sé muy bien qué es. Exacto, es perturbadora sin necesidad de escribir terror, porque sí que tiene Ujú, relatos que son de terror, pero tiene otros que no, ujú, pero ujú, aún así te sí. perturban, Ujú, ¿no? Y tiene ese puntillo, y eso me gusta mucho de Daphne du Maurier. ujú, ujú. Y creo que ¿Y, también está por ahí. y hay alguna otra autor o autora que sean más contemporáneos que te hayan, bueno, te han servido como eso, pues, o como contrapunto o como referente? A ver, contemporáneas no, en el sentido de que, por ejemplo, yo siempre digo que con Octavia Butler, con Mm, Alba, que es la primera parte de la trilogía de Xenogénesis, ujú, me cambió.
totalmente la forma que tenía de ver la ciencia ficción, pero totalmente. Me rompió esquemas, me lo rompió todo y por eso escribí Madre. O sea, tal cual. Claro. Porque me lo rompió todo y tuve que reconstruirme. Y Úrsula K. Le Guin, es que da igual lo que escriba esa mujer, bueno, lo que escribiera. Da igual lo que escribiera esa mujer, todo lo hacía bien. Pero siempre desde un punto que buscaba mejorar las cosas. Que buscaba, sí, te podía explicar algo duro, pero te lo explicaba desde una bondad, ¿no? Es que no sabría decirlo. O sea, es que incluso los que marchan de Homelas, que es un relato que te destroza, durísimo, sí, está explicado desde un punto que es calma. O sea, te está destrozando, pero te está destrozando tranquila, si es que esto es así, ¿sabes? Tú dices, menuda mierda, pero es verdad, ¿no? O sea, era muy elegante en ese sentido. Podía exponer cosas muy duras, ¿no? Y todos, yo creo que todas somos su heredera, vamos, yo creo. O creo que aspiramos un poco a que, bueno, a ver si algo de su inspiración nos llega, porque además... si no, por favor, dúchame en ella. Sí, además es que ella nos dio un mandato y dijo, por favor, a todos los escritores tenéis que escribir porque no se nos puede olvidar lo que es la libertad. Entonces nos dejó un mandato, incluso después de que se fue, y nosotras tenemos que cumplirlo también. Y claro que sí. En cuanto a... Vamos a hablar un poco más ya de cosas un poquito técnicas, que a mí es casi lo que más me gusta. Bueno, también me gusta la historia en sí, pero esta parte de... Ya hemos hablado un poco también de esto al principio, pero estos capítulos breves, estas voces en primera y en tercera persona, ¿por qué decidiste que la estructura fuera así? ¿Qué querías reflejar con ello? A ver, los capítulos breves son en cierta manera para producir un ritmo, ¿vale? Porque a mí me pasa mucho, ¿no? Que cuando estás escribiendo, pues depende de... claro, porque... A ver, me explico. Vuelvo para atrás. El libro está compuesto de tal manera que va cambiando de voz para la narración de distintos hechos. Incluso a veces puede ser que se muevan en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Para poder explicarte bien todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Que a mí, lo que me servía es que tuviera un ritmo ágil, un ritmo casi thriller, ¿vale? Un ritmo que realmente te hiciera, no consumir el libro en sí, pero sí pasar las páginas rápido para empaparte bien de todas esas escenas, ¿vale? Si escribes capítulos muy largos, pues claro, depende cómo, si eres de los que lee antes de dormir o eres de los que lee en el autobús, pues quizá te lees uno, ya no continúas. A mí me interesaba justamente ese juego de visiones, ¿no? Como distintas cámaras que están puestas en la misma habitación y te permiten verlo desde distintos puntos. Me gustaba eso y entonces por eso, en lugar de hacer un capítulo largo y luego otro capítulo largo, son capítulos muy cortitos que juegan con ese ritmo. Aparte de que también me flipa eso porque te lo puedes leer en el autobús, o sea, seamos sinceros, ¿vale? Soy lectora de Metro, o sea, no... Pero, claro, buscaba eso. Y luego lo de los... Claro, es lo que te decía, ¿no? Yo con Eloís le cambié el punto de vista porque no me convencía. Al final... no sé si a ti te pasa, pero aunque tú estés hablando en inglés, cuando tienes que insultar, ¿en qué lengua insultas? En español. ¿Vale? Pues es un poco eso, ¿no? O sea, cuando tienes que estar cabreado con la vida, hablas desde aquí. No es otro el que está hablando por ti, eres tú quien habla, ¿no? Entonces yo necesitaba que ese personaje tuviera esa fuerza, ¿no? Hablar desde las tripas, sí. Exacto, ¿no? Eso es lo que yo quería. Pero sí que es verdad que después, para como decía yo, lo de la habitación con cámaras, necesitaba que hubieran otras visiones. Y
claro, o sea, para eso tenemos los distintos narradores, Claro, los claro. distintos puntos de vista. Y ahí dije yo, vamos a jugar un rato, nos lo vamos a pasar bien, porque además a mí no hay cosa que me divierta más que ir mareando con distintos puntos de vista. Y mira, fíjate, a ti te había parecido que habías visto esto, ¿no? Pero resulta que no era esto, que era esto otro, ¿no? O sea que también un juego al que juegas con el lectore, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, bueno, esto es una opinión muy personal, que los libros, las historias las escribimos, pero realmente es una especie como de colaboración entre el lector o lectora y el autor, porque claro, quien lo lee, quien lo recibe, pues le va dando importancia a unas cosas y no a otras, interpreta de una manera o de otra, imagina de una manera o de otra, entonces al final es una especie como de colaboración. Yo lo veo así, desde luego. Y, Sí, sí, y es muy chulo totalmente. porque muchas veces te puede pasar incluso que haya alguien que haya leído un libro tuyo y te diga, ah, porque esto es así, asado, y yo lo he entendido de esta manera, y tú dices, ostras, había me ocurrido en absoluto, pero me parece alucinante y es increíble, ¿no? Entonces, Eso me encanta. esto es o dicen, ah, esto se te ha ocurrido por esto. Y hoy, pues no, es obvio, pero no. O sea, al final puede parecer y no. Entonces, eso también enriquece la obra al final. Porque es un diálogo que además es un diálogo que se realiza o sea, en el tiempo. Tú puedes tener lectores en el futuro que leerán esto y harán otras interpretaciones y esto y leemos cosas que se escribieron en la Grecia antigua y todavía nos interpelan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Que desafía también el tiempo, ¿no? La dimensión temporal. Entonces por eso es yo creo que tan poderoso. Y también es interesante que hayas utilizado, o no utilizado, más bien el concepto sería que pones en valor a personajes femeninos, ¿no? Entonces eso también creo que es, supongo yo, que es también una manera de reafirmar que tienes una forma de entender también las historias y que no quiero decir que esté reivindicando nada, porque tampoco nadie, no creo que haya que ponernos etiquetas de abanderados de nada, pero sí que es verdad que esto hay que reconocerlo, durante un tiempo montones de historias en la ficción especulativa pues eran siempre protagonizadas y por varones, por hombres, y luego había algún personaje femenino por ahí pululando, pero que no era ni complejo, ni interesante, ni tenía profundidad. Y entonces ahora cada vez vemos más historias que, bueno, pues que aparecen con muchos personajes femeninos, con muchísimas dimensiones, ¿no? Supongo que esto es algo que tú, no es que... no sé si se eligen los personajes o los personajes te eligen a ti. Yo siempre digo que los personajes me eligen a mí, pero no sé si esto le pasa a otros autores y autoras. ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo contigo con ambas cosas que has explicado. Ajá. O sea, por un lado, yo siempre digo que en las obras de arte, da igual que sean escritas, que sean musicales, que Mm, sean pictóricas, no se terminan cuando el autor dice que se han terminado. ujú. Se terminan cada vez que se leen, que se escuchan, que se observan, Sí. porque cada uno somos quien terminamos esa obra al incorporarla en nosotros mismos. Ujú. Pero aparte, luego el tema de los personajes, yo también lo digo, o sea, yo no soy quien los elige. Ellos vienen a mí, me susurran y yo a escribir, ¿qué voy a hacer? O sea, aquí soy un instrumento, Totalmente. pero totalmente. Pero sí que es verdad que en mis libros las protagonistas suelen ser mujeres. Mm, ujú. Suelen ser mujeres que o pueden ser rebeldes y fuertes desde un principio, o puede ser que descubran su fuerza interior cuando estaban en lo más hondo. Ujú. Da igual, pero son mujeres bueno, que tienen que enfrentarse a lo que les está sucediendo en ese Ujú. momento en la vida y son heroínas por Mm. ello, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no por ello dejo de tener también personajes masculinos que Sí. considero que tienen una gran relevancia dentro de la historia Ujú. y que sin ellos la historia no funcionaría. Ujú. Lo que pasa es que en este caso, igual que, bueno, no, en Madre no, porque en Madre sí que jugué con dicotomías, pero en este en concreto sí que necesitaba el tema de que fueran mujeres Ujú. por temas que se tratan dentro del libro. Y Ujú. sí que hay hombres, pero los hombres están representando otra parte. Ujú. Entonces necesitaba que fueran protagonistas femeninas. Eh,
realmente el hecho de que Lois esté con Marla y sean dos mujeres también, eso, pues mira, surgió así, que lo hablen con ellas, no es cosa mía, Muy bien. pero es ese punto, ¿no? Que al final era necesario. O sea, cuando lo leáis entenderéis por qué se dice todo el rato que era necesario que fueran mujeres. Pues sí. Os quiero recordar que el libro sale con la editorial Runas, que estará ya disponible el 18 de junio, que es dentro, bueno, para nosotros dentro de poquito, cuando esto salga ya habrá salido. Y que, bueno, que podéis, como dije antes, podéis leer las primeras páginas en la propia web de la editorial para tener un aperitivo. Quería preguntarte qué es lo más difícil y lo más fácil a la hora de o qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de escribir esta novela. A ver, lo más difícil, ya te lo he comentado, para mí es encontrar la voz. Y eso de la voz. De hecho, mi pareja está hasta las narices de que diga, es que no consigo escribir porque no encuentro la voz. ¿Sabes? Pero es que es verdad, o sea, yo hasta que no encuentro a quien está explicando la historia y desde dónde me la está contando, no puedo escribir la historia. Y puedo hacer bocetos y bocetos y tirar porque no la encuentro. Entonces, para mí eso es lo más difícil. Y lo más fácil es dejarme llevar. O sea, en el momento en que ya he empezado a escribir, normalmente, a menos que la vida me reclame y eso enfada muchísimo, me podría olvidar de comer, de beber y de todo. O sea, ya estoy ahí metida y pa'lante. Normalmente cuando estoy en esas épocas van apareciéndome cosas al lado. Ya, sí, sí. Digo, ¿de dónde habrá salido? Tengo agua, qué bien. Pero sí. Entonces, para mí es eso, ¿no? Lo más difícil es encontrar ese punto de partida, que yo no sé si a todo el mundo le pasará, a ti te pasa, pero es que a mí es ese punto. Y lo otro ya es para adelante. Y luego sí que es verdad que la reescritura es complicada, pero es que al final es como un juego. Entonces tampoco me lo tomo como algo difícil. Y las correcciones siempre me gustan. O sea, cuando alguien te coge el libro y te dice, uy, esto no acabo de entenderlo, o esto no crees que tal, o sí, es que a mí me gusta que me hagan esas correcciones constructivas, entonces me lo paso bien. Lo disfrutas. Sí. No veo el... Exacto. Hay gente que no lo disfruta, pero hay gente que... Es curioso porque en esto me he fijado yo, que en autores y autoras anglosajones lo normalizan muchísimo, no les importa, pero sí que tengo la experiencia de que algunos autores y autoras en español, no diré nombres, no se toma muy bien a veces sugerencias para mejorar porque, bueno, no sé, puede ser que hiera ciertas sensibilidades y, bueno, está bien, ¿no? Cada cual se lo toma de una manera, pero sí que he notado eso, que es como más aceptado en el ámbito anglosajón, como que lo tienen más normalizado, lo ven normal, ven que es como una colaboración con el editor o editora. Entonces eso me ha llamado siempre mucho la atención. Creo que a lo mejor pues tendríamos que empezar a soltar los autores, vamos, me incluyo, autores y autoras en español, e intentar pues incorporar esas correcciones como algo normal. También te comento que para mí hay una diferencia bastante curiosa entre los editores, digamos, en habla anglosajona y digamos, española. No conozco a todos los editores, recordad, por favor, o sea, no estoy generalizando. No estamos generalizando, no. Pero sí que es verdad que yo me he encontrado con muchos editores que eso de hacerte correcciones, todo bien. Y tú dices, ya, pero ¿qué te parece? No, todo bien. Y tú dices, pero por favor, no, o sea, échame mierda a la cara, no sé, dime algo. Sí. Todo bien. Y en cambio luego te encuentras con editores, pues como me pasó con Madre, como me pasó con este libro, etcétera, etcétera, que se meten, que te dicen, oye, esto yo no lo acabo de entender, oye, esto no tienes más, dame más, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí eso me gusta, porque yo hay muchas cosas que me guardo dentro
de los universos que creo que no llego a poner en página y que muchas veces los editores me reclaman y digo, mira, pues yo pensaba que no era interesante y resulta que sí. O explicaciones que quizá doy que quizá no son necesarias para el lector y que eso lo ve el lector, no lo ves tú, ¿no? Y a mí todas esas cosas me parecen súper interesantes. Y hablando con autores, pues con Joe Abercrombie, con, ¿sabes? O sea, con distintos autores que han ido pasando por Gigamesh, ¿no? Con Catriona Ward, etcétera, etcétera, te dicen que claro, que ellos trabajan directamente con sus editores con este tema. Sí, entonces es normal, porque para ellos es lo normal, que tu editor trabaje contigo para que esa obra, cuando llegue al lector, sea genial, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Y es eso, o sea, el trabajo sí, tú serás el artista, muy bien, pero luego necesitas ese punto de vista externo que te quite de tu propio mundo cerrado, ¿no? Es que te ayuden al final, es un poco aceptar esa ayuda también. Y bueno, ya para ir un poco terminando, me gustaría que compartieses en qué estás trabajando, qué es lo próximo, si es que puedes contar algo o no. Ahora mismo estoy metidísima con relatos. Ajá, muy bien. Muy metida con relatos. Cositas que me han ido pidiendo por un sitio y por otro, etcétera, etcétera. Cosas y que has tenido que postergar por otras cosas, entonces pues bueno. He ido juntando y tengo ahí haciendo chup chup. Y luego sí que es verdad que tengo otra historia más larga desde antes de esta en concreto. Sí. De hecho, paré esa historia para escribir esta. Muy bien. Que la tengo ahí y que había empezado a escribirla, pero me detuve con esta y llevo un tiempo haciendo chu en la cabeza y creo que me voy a volver a poner con ella en cuanto termine con los relatos. Porque claro, eso va primero. Que como me ponga ahí desordenada ya la hemos liado. Y si pudieras decirnos a alguna autora que te gustaría ver en Librísimo, pero tiene que estar vivo o viva, es la única premisa. No podemos invocarla. No, me encantaría, pero no. Tiene que ser alguien que esté vivo porque ha pasado alguna vez que alguien ha nominado a alguien y al final ha venido. Pues se me ocurren dos. Vale, venga. Una es mi actual compañera en Runas, no sé si se ve el libro, sí, que acaba de sacar libro ahora mismo, Inés Galiano, ¿vale? Que tiene varios libros y esta chica es muy divertida porque además te mezcla humor con cualquier cosa, con viajes en el tiempo, con casas embrujadas, con lo que sea, te lo mezcla, es desternillante. Y la otra, eso ya es porque Becky Chambers. Ajá. No la has traído, ¿verdad? No, pero bueno. No, yo no la he visto, pero digo por si acaso. Nunca se sabe. Puede ser que la magia... Sería genial. Sería estupendo que pudiera venir. Y ya, digamos que para ir ya terminando, nos gustaría conocer el último libro que hayas leído que nos recomendarías, porque estamos construyendo entre todos los invitados e invitadas que vienen a Librísimo esta biblioteca virtual que vamos a sacar en verano cuando paramos por un tiempo y que ofrecemos a todos los que nos siguen, a todas las que nos siguen, para que puedan ver, bueno, pues qué libros recomienda cada autor y autora que han venido y pueden elegir y a lo mejor se animen y compren alguno o lo lean o lo recomienden ellos o ellas. Entonces, ¿cuál nos dirías tú? Vale, pues yo os voy a ocupar todo el verano. Vale, fenomenal. Muy bien. Porque yo ahora mismo estoy enganchadísima de una manera malísima a Carl el Mazmorrero, de Matt Diniman. Y claro, tiene 10 libros, que ya en inglés creo que ya han salido los 10, no estoy del todo segura, han salido pero en castellano vamos por el cuarto, diría yo. Eso que me estoy terminando de leer, me queda un capítulo. O sea, estoy aquí hablando, pensando, me tengo que ir allí a leer Matt Diniman. Estupendo. Y ya os digo que como empecéis con el primero, sí que es verdad que para algunas personas el primer libro tiene un trozo que es como si fuera un tutorial de videojuego, que hay gente que le encanta, pero hay gente, como es en mi caso, que pero en el momento en que saltas eso, ya está, o sea, como empieces ya no paras. Y son 10 libros, por eso os digo que os ocupo el verano. Engancha. Muy bien. Bueno, pues nos lo apuntamos, nos lo apuntamos también, Carl el Mazmorrero, que tiene toda una serie. Y bueno, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas
hayas venido a Librísimo, hayas venido a hablar de lo que no veo en el bosque. Siempre lo miro porque digo, voy a decir lo que veo en el bosque, lo que no veo en el bosque, que sale muy prontito, bueno, ya cuando esto salga al aire ya habrá salido, con runas, muy recomendado y muy recomendable. Y bueno, Isabel, yo te deseo que vaya todo fenomenal y que ya sabes que esta es tu casa para cuando tengas un nuevo proyecto, pues te esperamos para que lo puedas presentar aquí también. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me lo pasa muy bien. Bueno, pues hasta la próxima, seguro que habrá Genial. próxima.